Bien, ya estamos aquí ahora para hablar sobre un tema muy bonito y muy interesante. Mi gracia, ¿cuál es mi gracia? ¿Cuál es mi talento? ¿A dónde me enfoco? ¿A dónde quiero ir? ¿Realmente quiero seguir en pos de desarrollar este talento que tengo? ¿O de repente hay algo que sea mejor o más conveniente para mí? Ahora, ¿cómo separamos el tema de la conveniencia con lo que realmente me gusta y me apasiona hacer? Muchas preguntas que queremos hacer hoy día en el programa, y para eso tengo yo aquí a mi costado a Javier Echevarría, que es psicólogo y además es actor. Bienvenido, Javier. Hemos compartido muchas escenas, efectivamente. Además. Y por mi lado estoy con Lucero Calderón, que es psicopedagoga, que también nos acompaña. Bienvenida, Lucero. ¿Qué tal? Un placer. Decías, Javier. Decía, sí. Bueno, me parece bien interesante cómo hablas de gracia y talento y a la hora de explicarlo dices lo que me apasiona. Porque no necesariamente es lo mismo, y a veces la gente lo considera lo mismo. Es más, hay personas que dicen, sí, yo sé que soy muy bueno en esto, pero no me gusta. Exacto. Y muchas veces la tendencia es, decide hacia aquello que eres bueno, y eso tiene cierto peligro. O sea, el talento es muy importante, pero también tienes que seguir la pista a lo que has mencionado, a esa pasión, a lo que te hace vibrar. Incluso hay muchas personas que se desarrollan y se entrenan en algo en particular, pero que no necesariamente es un talento. Y muchas veces hay personas que no han descubierto su verdadero talento. Es verdad, es verdad. ¿Qué es lo que más suele pasar, sobre todo en caso de los niños, de los adolescentes o de los chicos más pequeños, ¿no? Entonces están un poquito empujados por los adultos hacia probar diferentes actividades, diferentes experiencias, pero no necesariamente lo que les gusta, o también forzados a... Bueno, en estos tiempos es la época de... O sea, matriculados 8 horas, 10 horas al día, lleno de talleres, no puedes respirar ni un segundo toda tu vida, sobre 1000 actividades, y el chiquito ha dicho, ¿tengo derecho a elegir? ¡No! Está impuesto. Exacto. Pero exactamente, ¿cómo definimos qué es talento? Para ir entendiéndolo desde el concepto, ¿no? Bueno, para mí talento es algo que tú vas desarrollando de acuerdo a unas habilidades que tú tienes. O sea, porque generalmente se asocia más hacia lo que es artístico, ¿no es cierto? Exacto. Pero en realidad, si yo lo veo desde el punto más de psicopedagogía, de neurociencias y qué sé yo, por ejemplo, para mí un talento sería todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las emociones, el poder ponerte en el lugar del otro, entender al otro. Es un talento que tiene que ver con otro tipo de desarrollo de habilidades, ¿no? En el arte, ¿no? O sea, ¿qué es un talento? ¿Qué es una persona talentosa? ¿Un buen escritor o una persona que además de tener habilidades, o un buen actor, disfruta de lo que hace y transmite? Yo creo que el talento tiene que ver también con transmitir ese placer y ese gusto por lo que uno hace, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, porque fíjate que en términos de vocación, porque el talento y la pasión está relacionado con la vocación, que es el llamado que sientes, andas por la vida y de pronto a los 2 años, 3 años, un juguete te llama y te dice, juega conmigo, y tú no sabes para qué, y juegas con ese juguete y comienzas a desarrollar algo por dentro que no sabes, y más adelante termina siendo algo que tiene que ver con tu vida. Pero el tema es justamente lo que tú has mencionado en términos de vocaciones deportivas, y las artísticas son las vocaciones especiales que hace que la gente se pueda confundir, porque todo el mundo quiere tener talento para ser el goleador o para ser American Idol, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, si tú sacas esas vocaciones que tienen un tratamiento especial, los otros talentos que hacen menos bulla, que tienen menos glamour, pero que pueden llegar mucho más lejos y pueden ser mucho más contundentes, como lo que mencionas, está en eso que tú dices, ¿no? Y además que a mí lo que me hace pensar es que el talento suena tan bonito. Mi hijo es talentoso. Qué lindo. Vamos a hacerle talento. ¿No? Qué lindo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tu hijo tiene un talento extraordinario para el cuestionamiento? Y realmente te escanea, te cuestiona y te dice exactamente cuáles son tus errores. Ya no te parece tan bonito que tenga ese talento, ¿no? Mejor que sean talentos externos. Se lo empiezas a evitar. Exacto, porque el talento es mucho más amplio, y como ella dice, hay tipo de inteligencia interpersonal, hay tipo de inteligencia intrapersonal, que tiene la capacidad de ser muy reflexivo, y estás en una familia donde no lo son. Entonces, ¿cómo convives con eso? Claro, muchas veces también tu talento puede ser un poco tu talón de Aquiles, o aquel rasgo tuyo que de repente como que te aísla o te separa, ¿no? Y evitas de repente también desarrollarlo, o no se te estimula o se te motiva mucho. Ese talento, no... como dice Javier, de repente te puede hacer como que el raro de la familia o el raro de algún lugar. Ahora, mi pregunta es, ¿pueden haber muchos talentos dentro de una persona?
un solo talento. ¿Qué opinan ustedes? El ser humano es un misterio. Y yo creo que el gran reto que tenemos como seres humanos es descubrir o develar el misterio de tu existencia. Y ahí hay montones de tesoros. Solo que a veces esos tesoros están ahí como acumulados y puedes verlo por distintos lados, o a veces esos tesoros como ese espiral, ¿no?, de colores que es un juguete de los niños, donde tú ves la puntita que es de color rojo, que es un talento especial, y cuando lo desarrolles, de abajo había otra cosa, ¿no? Y cuando lo desarrollas, debajo había otra cosa, y comienzas a descubrir a medida que lo va desarrollando. Entonces, depende cómo es un ser humano. Pero yo sí creo que no hay que tener miedo a ver nuestra grandeza. Que la gente tiene mucho miedo de ver todos los tesoros que tienes por dentro y atreverte a ver si lo comienzas a descubrir. O sea, tienes muchas posibilidades y tienes, como dice Javier, muchas aperturas hacia desarrollar cosas. Pero ¿cuántos talentos tienes? No lo sé. Hay gente que puede tener uno, hay gente que... Yo creo que todo el mundo tiene algo, ¿no?, por descubrir. Y hay alguien que puede tener varios a la vez, ¿no?, que es una maravilla. Claro, por ejemplo, en términos de vocaciones a veces que son muy específicas, son muy flexibles, y por ejemplo el caso de Einstein, un genio, él nació y lo que sabía hacer, su cabeza, y todo lo que hizo fue para descubrir y describir el macrouniverso. Cuando se metió en el microuniverso, se equivocó más, pero en el macrouniverso lo pudo describir y descubrir ciertas leyes que otros no veían. Y tuvo problemas para aprender a leer, tuvo problemas, se demoró en aprender a hablar, o sea, tuvo problemas con todo lo demás, pero era hiper específico, ¿no? Además creo que era Asperger, ¿no? Dicen, ¿no? También. Que no está probado, dicen la enfermedad de claro. estos tiempos, y ahora todo el pasado de todos los genios, todas las personas que nos acompañaban en el colegio y no sabían relacionarse, seguramente eran Asperger, puede ser. Ahora, los papás son muy importantes porque ellos son los encargados de un poco de potenciar ese talento que puede haber en el hijo. Pero ¿qué pasa cuando el papá no encuentra ningún tipo o no reconoce ningún tipo de talento en su hijo? ¿Será que de pronto no ve los talentos que él quisiera que tenga? Exacto. Ese es. Eso es lo que seguramente lo ve sucede. de su ángulo. Claro, claro. Además, los talentos dependen mucho de qué te provoque y hacia dónde, qué objetivo y qué meta tengas a futuro. Claro. Si yo soy un ingeniero y soy de repente muy parametrado en determinadas cosas, yo voy a pretender un tipo de hijo más estructurado de repente. Si yo soy un artista, voy a darle a mi hijo mucho mayor posibilidad de que experimente y que desarrolle. Exacto. Entonces, allí también viene un poquito el... Claro. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tu hijo tiene una capacidad de imaginación impresionante, ¿no? Y tanto que nunca esté en la tierra? Y tú ya no sabes qué hacer y qué eres, ¿no? Un cable a tierra. Ok, es importante que pueda aterrizar, pero ¿qué haces tú con esa imaginación? ¿Cómo le estimulas? Y es bien importante porque ahorita estamos en el tiempo en la que todo creen que es cursos, que son importantes los cursos, por supuesto, ¿no? Nosotros en mi época no había nada de eso, el curso salía a la calle nomás y ahí desarrollas lo que hay, ¿no? en el barrio. Pero me parecen importantes, pero no solamente son cursos, también hay que saber preguntarle al hijo porque a través del juego y sus propias actividades algo está desarrollando que no sabemos y ahí está el misterio. Has dicho algo muy cierto, los papás debemos aprender a potenciar lo que vemos en el hijo, más no lo que queremos. Exacto. Más no lo que queremos, porque tengo experiencia en talleres de actuación, hay chicos que están matriculados, claro, puntuales van, puntuales lo dejan, puntuales pagan, pero los niños no quieren estar ahí. Pero se sienten que no es lo suyo, ¿no? ¿Y chicos de qué edad te vienen? 13, 14. No, lo que pasa es que en ya ese no caso, hago esos talleres yo. Lo que pasa es que en esos casos, por ejemplo, los papás, bueno, no sé si erróneamente, pero ellos un poco lo hacen no tanto porque para que el hijo sea actor, sino porque de repente el hijo es muy tímido o es muy calladito, entonces piensan que a través de esos talleres ellos van a poder interrelacionarse de mejor manera con... Es cierto, pero a veces me ha pasado que vas y parece clínica. Sí, pues. Son 20 chibolos que están pegados al piso, ¿no? Odiándote y odiando la situación y diciendo tengo que desarrollar, y es cierto, pero digamos a la fuerza no se logra. Y muchos de esos casos, por ejemplo, tú le pones una computadora y son felices, pero ¿no? ¿qué necesitas ahí? O sea, es un poquito también el enfoque de lo que es neurociencias, que es más mi tema, ¿no? Necesitas reconocer el tema de las emociones. Exacto. El tema de todo lo que significan las reacciones en tu organismo que producen esas sensaciones y que van a hacer
que te motives, te estimules y te sientas bien con lo que haces también, ¿no? Claro. No se puede dejar de lado eso, ¿no? Y es importante porque en términos de neurociencias hay chicos que desarrollan ciertas partes de cierto hemisferio que en la familia tienen su visión, ¿no? Del hemisferio izquierdo, cuadrada, qué sé yo, y de pronto el otro tiene otro tipo de interconexiones. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo lo haces encajar? Eso es bien, bien interesante. Y además que quería mencionar algo que antes lo difícil era entrar a la universidad. Ahora las universidades te tocan la puerta, ¿no? Te ofrecen todo. Ahora lo difícil es entrar al nido. Entonces, los niños de 3 años viven un estrés, la superpreparación pre-nido, porque ahí se define todo. Entonces, y los papás están desesperados porque la hijita de mi vecina ya ingresó, ya lee, y ya suma, y sabe inglés, mi hijita no. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado con esa obsesión de decir, mi hijo tiene que ser brillante y el mejor. En vez de, mi hijo tiene que ser feliz. Sí. Y eres feliz cuando le sigue la pista a lo que te hace vibrar. Así no te guste. Y no colocarle el talento que uno quiere. Exacto. Básicamente por temor a sentirse menos ante sus demás compañeros, ¿no? Claro. Los papás, entre papás, conversan, mi hijito toca muy bien la guitarra, sí lo he visto, pero el mío también va a tocar algún día bien. ¿No? Claro, justamente claro. de eso quiero hablar al regreso. Perfecto. Porque vamos a un corte, vamos a descubrir cómo hacemos que mi hijo tenga talento o cómo descubrimos el talento de mi hijo. Ya volvemos.